El sol de Valencia se filtraba por los ventanales del ático del Hotel Ballester, iluminando la figura de Alejandro mientras observaba el horizonte mediterráneo. Sus ojos, fijos en la ciudad de las artes y las ciencias, reflejaban una mezcla de triunfo y amargura. En menos de 24 horas se casaría con Elena Montoro, la heredera de una de las familias más influyentes de la costa española. Sin embargo, el sobre que sostenía en sus manos amenazaba con destruir todo lo que había construido. «Señor Ballester», había dicho el doctor Ramírez esa mañana, «los resultados son concluyentes. Padece una cardiomiopatía hereditaria. La probabilidad de supervivencia en los próximos 5 años es del 50%. Las palabras resonaban en su mente como un eco interminable, pero Alejandro se negaba a mostrar debilidad. No ahora, no cuando estaba tan cerca de consolidar el imperio hotelero de los Ballester. Con movimientos precisos, abrió su portátil y comenzó a teclear. La pantalla mostró el perfil profesional de Marina Rivera en una prestigiosa firma de arquitectura de Los Ángeles. Su exnovia, aquella que había abandonado hace 9 años, se había convertido en una arquitecta reconocida internacionalmente. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios mientras redactaba la invitación a su boda. «Querida Marina», escribió, saboreando cada palabra como si fuera veneno dulce, «me complacería enormemente contar con tu presencia en mi enlace con Elena Montoro». Alejandro se detuvo un momento, imaginando la expresión de Marina al leer la invitación. Quería que viera todo lo que había logrado sin ella, cómo había prosperado después de su partida. El sonido de la puerta interrumpió sus pensamientos. «Hijo», la voz de don Eduardo Ballester llenó la habitación. «Elena está abajo con los organizadores de la boda». Alejandro minimizó rápidamente la pantalla del ordenador, ocultando la invitación que acababa de redactar. «Enseguida abajo, padre», respondió, mientras guardaba discretamente el sobre con sus resultados médicos en el cajón de su escritorio. Don Eduardo se acercó, estudiando el rostro de su hijo con preocupación. «¿Todo bien? Pareces pálido». «Perfectamente», mintió Alejandro ajustándose la corbata frente al espejo. «Solo los nervios propios de la ocasión». Su padre asintió, aunque su mirada revelaba que no estaba del todo convencido. Después de todo, los Ballester habían construido su imperio sobre la capacidad de leer a las personas. En el vestíbulo del hotel, Elena resplandecía mientras discutía los últimos detalles de la ceremonia. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros y su vestido de diseñador acentuaba su figura elegante. Al ver a Alejandro, sus ojos se iluminaron. «Cariño, ¿qué opinas sobre usar la terraza del ático para el cóctel?» Alejandro se acercó, besando suavemente su mejilla. «Lo que tú decidas estará perfecto», respondió automáticamente, mientras su mente vagaba hacia la invitación que acababa de escribir. Elena continuó hablando sobre flores y disposición de mesas, pero él apenas escuchaba. En su cabeza solo podía visualizar el momento en que Marina entrara al salón y viera en lo que se había convertido. El heredero del imperio hotelero Ballester, a punto de formar la alianza perfecta con la familia Montoro. La tarde transcurrió entre reuniones y preparativos. Alejandro mantuvo la compostura, interpretando perfectamente su papel de novio emocionado. Sin embargo, cada vez que se llevaba la mano al pecho, sentía el peso de su diagnóstico. ¿Debería decírselo a Elena? La pregunta lo atormentaba, pero el orgullo pudo más. «No», se dijo a sí mismo, «nada empañaría su momento de gloria». Al caer la noche, solo en su despacho, Alejandro finalizó la invitación para Marina. La envió con servicios de mensajería urgente, asegurándose de que llegaría a Los Ángeles a tiempo. Mientras observaba las luces de Valencia desde su ventana, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Algo le decía que este acto de vanidad tendría consecuencias que no podía prever. Don Eduardo apareció nuevamente en su despacho, esta vez con una copa de coñac en la mano. «Hijo, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con la boda?». La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Por un momento, Alejandro consideró confesarle todo: el diagnóstico, la invitación a Marina, sus dudas, pero en lugar de ello, tomó la copa que su padre le ofrecía y respondió con una sonrisa ensayada:
Por supuesto, padre. Mañana será el día más importante de mi vida. El sobre llegó al estudio de arquitectura en Los Ángeles cuando Marina Rivera estaba en medio de una presentación. La secretaria lo dejó sobre su escritorio junto con el resto del correo del día. Al regresar a su oficina, Marina se quedó paralizada al reconocer el logotipo del Hotel Ballester en la esquina del sobre. Con manos temblorosas, abrió la invitación. Las palabras impresas en papel de alta calidad parecían burlarse de ella. Alejandro Ballester y Elena Montoro tienen el placer de invitarle a su enlace matrimonial. Marina se dejó caer en su silla, mientras los recuerdos que había intentado enterrar durante 9 años emergían con fuerza devastadora. «Mamá». La voz de Pablo la sacó de sus pensamientos. Su hijo estaba en la puerta de la oficina, junto a su hermano Diego. Los gemelos, que habían insistido en acompañarla al trabajo después de la escuela, la miraban con curiosidad. Marina ocultó rápidamente la invitación, pero no antes de que Diego alcanzara a ver el logo del hotel. «¿Es de España?», preguntó Diego, sus ojos brillando con interés. Marina asintió, incapaz de mentirles. Los niños se acercaron, idénticos en su curiosidad, con ese cabello oscuro y esos ojos verdes que eran un recordatorio constante de su padre. «¿Vamos a ir?», preguntó Pablo, siempre el más directo de los dos. Marina observó a sus hijos debatiéndose internamente. Durante años, había protegido celosamente el secreto de su paternidad, construyendo una vida exitosa lejos de Valencia y de los Ballester. Pero mientras miraba a sus hijos, recordó las últimas palabras de su madre antes de partir. La verdad siempre encuentra su camino. Esa noche, después de acostar a los niños, Marina se sentó en su terraza con una copa de vino. Los rascacielos de Los Ángeles brillaban contra el cielo nocturno, tan diferentes de las históricas fachadas de Valencia. Sacó nuevamente la invitación, junto con una carpeta que guardaba en su caja fuerte. Dentro, los informes médicos de Pablo detallaban su reciente episodio de arritmia cardíaca. Los médicos habían sugerido la posibilidad de una condición hereditaria, pero sin información sobre el historial médico paterno, el diagnóstico era incompleto. Marina había intentado contactar con la familia Ballester cuando descubrió su embarazo, pero solo recibió amenazas veladas y el silencio como respuesta. Con determinación renovada, tomó su teléfono y marcó un número familiar. «¿Carmen?» «Soy Marina», dijo cuando su antigua compañera de universidad respondió. «Necesito tu ayuda, voy a volver a Valencia». Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Marina arregló sus proyectos pendientes en el estudio, organizó el viaje y, lo más difícil, preparó a los niños para el viaje. Les habló de Valencia, de la ciudad de las artes y las ciencias, del mercado central, pero evitó cuidadosamente mencionar el verdadero motivo de su viaje. «¿Por qué vamos a una boda de alguien que no conocemos?», preguntó Diego mientras hacían las maletas. Marina acarició su cabello, tan similar al de Alejandro. «A veces», respondió midiendo sus palabras, «necesitamos enfrentar nuestro pasado para construir nuestro futuro». La víspera del viaje, Marina recibió una llamada de su médico en Los Ángeles. Los últimos análisis de Pablo mostraban patrones preocupantes en su función cardíaca. «Deberían hacer un seguimiento mientras estén en España», sugirió el doctor. Marina agradeció la información, sintiendo cómo el peso de su decisión se hacía más grande. En el vuelo a Valencia, mientras los gemelos dormían, Marina repasó mentalmente su plan. No buscaba venganza ni crear un escándalo. Su único objetivo era la salud de sus hijos. Sin embargo, mientras el avión atravesaba el Atlántico, no podía evitar pensar en la expresión de Alejandro cuando viera a los niños. ¿Reconocería en ellos su propio reflejo? ¿Entendería por qué había guardado silencio durante tanto tiempo? El aterrizaje en Valencia fue como un viaje en el tiempo. La ciudad no había cambiado mucho en 9 años, pero Marina sí. Ya no era la joven arquitecta enamorada que había sido expulsada de la vida de los Ballester. Ahora era una madre protectora, una profesional respetada, y llevaba consigo un secreto que estaba a punto de cambiar muchas vidas. En el taxi hacia el hotel, Pablo apoyó su cabeza en el hombro de Marina. «No me siento muy bien, mamá», murmuró. Marina lo abrazó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba de preocupación.
La boda era mañana, y con ella, el momento de la verdad que había estado postergando durante 9 años. La Catedral de Valencia resplandecía bajo el sol de la mañana. Los invitados, representantes de la élite empresarial y social española, comenzaban a llenar las bancas de madera centenaria. Alejandro Ballester, impecable en su traje de novio, mantenía una calma aparente mientras saludaba a los asistentes, aunque su mente no dejaba de dar vueltas al diagnóstico que guardaba en secreto. Elena Montoro se preparaba en una suite del Hotel Ballester, rodeada de estilistas y damas de honor. Su vestido, una creación exclusiva de un diseñador madrileño, era el tema de conversación entre las invitadas que pasaban a saludarla. «Serás la novia más hermosa que Valencia haya visto», comentó su madre, ajustando el velo con delicadeza. Mientras tanto, en el Hotel Westin, a pocas calles de la catedral, Marina terminaba de arreglar a los gemelos. Pablo y Diego, vestidos con trajes azul marino idénticos, parecían pequeñas versiones en miniatura de Alejandro. «Recuerden lo que hablamos», les dijo Marina, ajustando sus corbatas. «Comportamiento impecable, ¿de acuerdo?» Los niños asintieron, aunque Pablo parecía más pálido de lo normal. «¿Te sientes bien, cariño?», preguntó Marina, notando que su hijo se tocaba el pecho discretamente. «Solo estoy nervioso, mamá», respondió Pablo, pero su respuesta no convenció a Marina. Sacó de su bolso la medicación que el médico le había recetado, guardándola por si acaso. En la catedral, don Eduardo Ballester observaba a su hijo con preocupación. Había notado algo diferente en Alejandro desde hace días, una sombra en su mirada que le recordaba demasiado a otra época, a otros secretos que llevaba décadas guardando. Se acercó a su hijo mientras éste revisaba su teléfono compulsivamente. «¿Esperas a alguien en particular?», preguntó don Eduardo, estudiando la reacción de Alejandro. «A todos los invitados, padre», respondió él, guardando rápidamente el teléfono. Pero don Eduardo conocía demasiado bien a su hijo adoptivo como para no notar la tensión en su voz. La música comenzó a sonar y los invitados tomaron sus lugares. Elena, del brazo de su padre, comenzó su camino hacia el altar. Su figura elegante arrancó suspiros de admiración mientras avanzaba por el pasillo central. Alejandro la observaba, intentando concentrarse en el momento, en la alianza empresarial que estaba a punto de consolidar, en todo lo que había planeado meticulosamente. Fue entonces cuando la vio. Marina entraba por la puerta principal de la catedral, tan elegante como la recordaba, pero no venía sola. 2 pequeños niños la acompañaban y el tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras su cerebro procesaba lo que veía. Eran sus ojos, su rostro, él mismo a esa edad, duplicado. Los murmullos comenzaron a extenderse por la catedral como una ola. Elena, que había llegado al altar, siguió la mirada de su prometido y se quedó paralizada. Don Eduardo se levantó de su asiento, su rostro perdiendo todo color al reconocer a Marina y, más importante aún, al ver a los gemelos. Marina avanzó con dignidad hacia uno de los bancos traseros, los niños siguiéndola en silencio. Pablo se detuvo un momento, llevándose la mano al pecho, y Marina sintió que su corazón se detenía. «¿Estás bien?», susurró, sosteniendo a su hijo por los hombros. Pablo asintió, pero sus ojos reflejaban un dolor que no podía ocultar. El sacerdote, ajeno al drama que se desarrollaba, comenzó la ceremonia. Pero Alejandro apenas escuchaba las palabras rituales. Su mente era un torbellino de preguntas, recuerdos y sobre todo un temor creciente. Si esos niños eran sus hijos, si llevaban su sangre, entonces también podrían haber heredado su condición cardíaca. Elena, notando la distracción de su prometido y los murmullos cada vez más evidentes entre los invitados, comenzó a sentir que algo estaba terriblemente mal. Su mirada iba de Alejandro a los niños, notando el parecido innegable, conectando los puntos de una historia que amenazaba con destruir no solo su boda, sino todo lo que creía saber sobre el hombre con quien estaba a punto de casarse. Don Eduardo, mientras tanto, había sacado su teléfono y escribía frenéticamente un mensaje a su jefe de seguridad. Años de secretos, cuidadosamente guardados, estaban a punto de salir a la luz, y necesitaba estar preparado para lo que pudiera suceder.
Pero antes de que pudiera hacer algo más, un grito ahogado resonó en la catedral. Pablo se había desplomado en el banco de la iglesia. Marina corrió hacia él, sacando la medicación de su bolso mientras Diego, aterrorizado, sostenía la mano de su hermano. El caos se desató en la catedral. Los invitados se levantaron de sus asientos, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente observando con horror la escena que se desarrollaba. Alejandro, olvidando por completo la ceremonia, el altar y a Elena, corrió hacia donde estaba el niño. «¡Necesitamos un médico!», gritó, su voz resonando en las bóvedas centenarias. Por primera vez en su vida, el control que tanto se había esforzado en mantener se desvanecía completamente. «Tiene una condición cardíaca», explicó Marina mientras sostenía a Pablo. «Necesita ir al hospital inmediatamente». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Su propio diagnóstico, guardado en secreto, ahora cobraba un significado mucho más profundo y doloroso. Elena, todavía en el altar, observaba la escena con una mezcla de horror y comprensión. Su vestido de novia, tan perfecto momentos antes, parecía ahora un disfraz ridículo en medio de la tragedia que se desarrollaba. Se acercó a su padre, quien ya estaba haciendo llamadas, su rostro transformado por la furia. Don Eduardo se abrió paso entre la multitud justo cuando llegaban los paramédicos. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una emoción que nadie le había visto antes. «Llevémoslo a la clínica privada», ordenó, tomando el control de la situación. «Yo me haré cargo de todo». Mientras los paramédicos atendían a Pablo, Diego se aferraba a su madre, sus ojos idénticos a los de Alejandro llenos de lágrimas. «¿Pablo estará bien?», preguntaba una y otra vez. Marina lo abrazaba, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para tranquilizarlo. En medio del caos, Elena se acercó a Alejandro. «¿Son tus hijos?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en el parecido innegable. Alejandro, con la mirada fija en Pablo siendo atendido por los paramédicos, asintió lentamente. «No lo sabía», susurró. «Te juro que no lo sabía». «¿Cómo no lo sabías?». La voz de Elena temblaba de rabia contenida. «¿O es que solo invitaste a Marina para humillarla y todo esto se te fue de las manos?». Alejandro no pudo responder, porque en ese momento don Eduardo intervino con una revelación que nadie esperaba. «Alejandro», dijo don Eduardo, su voz quebrada por la emoción, «hay algo que necesitas saber, algo que debí decirte hace mucho tiempo». Los presentes guardaron silencio, presintiendo que estaban a punto de ser testigos de una confesión importante. «Tu padre biológico, él tenía la misma condición cardíaca, por eso te adoptamos cuando eras muy pequeño». El mundo pareció detenerse alrededor de Alejandro. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar: su reciente diagnóstico, la condición de Pablo, los secretos largamente guardados por su familia. Marina, que escuchaba todo mientras acompañaba a los paramédicos, sintió que su corazón se rompía una vez más por el hombre que había amado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «¿Por qué dejaste que Marina se fuera cuando estaba embarazada?». Don Eduardo bajó la mirada, el peso de años de secretos finalmente pasando factura. «Queríamos protegerte, tu madre y yo pensamos que era lo mejor». Elena, que había escuchado toda la conversación, se quitó el velo con manos temblorosas. «La boda se cancela», anunció con voz firme. Su padre, el señor Montoro, ya estaba al teléfono, presumiblemente hablando con sus abogados sobre los contratos e inversiones que conectaban a ambas familias. Los paramédicos comenzaron a trasladar a Pablo a la ambulancia. Marina y Diego lo seguían de cerca, pero cuando Alejandro intentó acompañarlos, Marina lo detuvo. «Durante 9 años intenté contactarte», dijo con voz temblorosa. «Durante 9 años, tus padres me mantuvieron alejada. ¿Y ahora, quieres ser parte de esto?». «Son mis hijos», respondió Alejandro, su voz quebrada por la emoción. «Y tengo la misma condición que Pablo. Por favor, Marina, déjame ayudar». Sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció retroceder a aquellos días en que el amor entre ellos era simple y puro. La catedral comenzó a vaciarse lentamente. Los invitados se retiraban en pequeños grupos,
murmurando sobre el escándalo que acababan de presenciar. Los Montoro se marcharon con la dignidad herida, Elena sostenida por sus damas de honor. Solo quedaron los Ballester, Marina, Diego y un altar vacío que simbolizaba el fin de una época y el comienzo de otra. La clínica privada Quirón Valencia se convirtió en el escenario donde las máscaras comenzaron a caer. En la sala de espera, Marina sostenía a Diego, quien se había quedado dormido después de horas de angustia. Alejandro caminaba de un lado a otro, deteniéndose ocasionalmente para mirar a través de las ventanas que daban al jardín del hospital. Don Eduardo permanecía sentado en un rincón, el peso de sus secretos visible en cada arruga de su rostro. Los resultados de Pablo son consistentes con una cardiomiopatía hereditaria, explicó el doctor Vidal, director de cardiología. Necesitaremos hacer pruebas genéticas a toda la familia. Sus ojos se posaron en Alejandro, quien asintió, consciente de que su propio diagnóstico ya no podía mantenerse en secreto. Marina observó a Alejandro con una mezcla de dolor y comprensión. ¿Cuándo te enteraste de tu condición?, preguntó suavemente. Alejandro se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. El día antes de la boda, confesó, pero hay algo más que debes saber. Con voz entrecortada, le contó sobre su plan original de invitarla para presumir su éxito y cómo todo se había vuelto contra él de la manera más dolorosa posible. En lugar de la furia que esperaba, Marina lo miró con una tristeza profunda. Todos estos años, dijo ella, mientras construía mi carrera en Los Ángeles, mientras criaba a nuestros hijos sola, me preguntaba si algún día entenderías lo que verdaderamente importa en la vida. Diego se movió en sueños y Marina acarició su cabello con ternura. Ahora el destino te ha dado esa lección de la manera más dura. Don Eduardo se acercó a ellos, su habitual pose autoritaria completamente ausente. Marina, comenzó, su voz cargada de arrepentimiento. Lo que yo hice, fue imperdonable. Sacó de su maletín una carpeta antigua. Aquí están todas las cartas que enviaste, todos los intentos de contacto que interceptamos. También está el historial médico completo de la familia biológica de Alejandro. Alejandro tomó la carpeta con manos temblorosas. Fotografías, cartas, informes médicos, todo un pasado oculto emergía ante sus ojos. ¿Por qué, padre?, preguntó, aunque la palabra padre ahora tenía un sabor diferente en su boca. ¿Por qué mantener todo esto en secreto? El Imperio Ballester se construyó sobre apariencias, respondió don Eduardo, pasándose una mano por el rostro cansado. Tu madre y yo pensamos que estábamos protegiéndote. Cuando Marina apareció embarazada, entramos en pánico. La historia de tu adopción, la enfermedad de tu padre biológico, temimos que todo se derrumbara. Marina escuchaba en silencio, recordando aquellos meses de desesperación, los correos sin respuesta, las llamadas bloqueadas. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Qué sucede con los hoteles, con las inversiones de los Montoro? Al diablo con todo eso, respondió Alejandro con una firmeza que sorprendió a todos. Mi hijo está en esa habitación de hospital, luchando contra una condición que yo le heredé. Nada más importa ahora. Se levantó y comenzó a caminar nuevamente, esta vez con un propósito diferente. Voy a reconocer legalmente a Pablo y Diego. Quiero ser parte de sus vidas, si me lo permites. El doctor Vidal regresó con noticias más esperanzadoras. Pablo está estable. Los medicamentos están funcionando, pero necesitaremos establecer un protocolo de tratamiento a largo plazo. Miró a Alejandro significativamente. Para ambos. Diego se despertó en ese momento, mirando confundido a su alrededor. Sus ojos se posaron en Alejandro, y por primera vez, padre e hijo se miraron realmente. ¿Pablo estará bien?, preguntó el niño. Alejandro se arrodilló frente a él, buscando las palabras correctas. Haremos todo lo posible para que así sea, respondió con sinceridad. Marina observaba la escena recordando al Alejandro del que se había enamorado años atrás, antes de que el poder y la ambición lo transformaran. Quizás, pensó, a veces se necesita perderlo todo para encontrar lo que verdaderamente importa. Don Eduardo se levantó lentamente. Debo hacer algunas llamadas, anunció. Los Montoro
Están amenazando con retirar sus inversiones. La prensa ya está especulando sobre lo sucedido en la catedral. Por primera vez en su vida, parecía inseguro sobre cómo proceder. «Déjalos», respondió Alejandro, sin apartar la mirada de Diego. «Ya encontraremos la manera de salvar los hoteles. Ahora mismo tengo otras prioridades». Marina sintió que algo se removía en su interior. Este era un Alejandro diferente, uno que quizás, solo quizás, merecía una segunda oportunidad. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de pruebas médicas, reuniones con abogados y titulares sensacionalistas en la prensa local. El Hotel Ballester, otrora símbolo de lujo y exclusividad, se había convertido en el epicentro de un escándalo que sacudía a la alta sociedad valenciana. En la suite presidencial, convertida temporalmente en un espacio familiar, Marina trabajaba remotamente en sus proyectos de Los Ángeles mientras supervisaba la recuperación de Pablo. Diego pasaba horas dibujando junto a la cama de su hermano, creando elaborados planos de edificios imaginarios que hacían sonreír a su madre. Alejandro dividía su tiempo entre las pruebas médicas, las negociaciones para salvar el imperio hotelero y los momentos robados con sus hijos. Cada día descubría algo nuevo sobre ellos. Pablo heredó su pasión por la arquitectura, mientras que Diego tenía su mismo sentido del humor sarcástico. Una tarde, mientras Pablo dormía y Diego jugaba con sus videojuegos, Marina encontró a Alejandro en la terraza, revisando antiguos álbumes de fotos. «Encontré estos en el despacho de mi padre», explicó él, señalando una foto de su infancia. «Ahora entiendo por qué nunca me pareció a ningún familiar». Marina se sentó junto a él, observando las fotografías. «Los niños preguntan por ti», dijo suavemente. «Quieren saber si te quedarás». Alejandro cerró el álbum, enfrentando la pregunta que había estado evitando. «¿Tú quieres que me quede?». Antes de que Marina pudiera responder, Carmen, su amiga de la universidad y ahora directora de marketing del Hotel Ballester, irrumpió en la terraza. «Los Montoro han hecho público el retiro de sus inversiones», anunció, mostrándoles las noticias en su tablet. «Las acciones están cayendo en picada». Don Eduardo apareció momentos después, su rostro marcado por noches sin dormir. «Hijo, necesitamos tomar decisiones drásticas si queremos salvar la empresa». Alejandro miró a Marina, luego a la habitación donde sus hijos descansaban y finalmente a su padre adoptivo. Una idea comenzaba a formarse en su mente. «¿Y si no se trata de salvar la empresa tal como está?», propuso Alejandro. «¿Y si es momento de transformarla en algo diferente?». Se levantó, caminando hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de Valencia. «Marina, ¿recuerdas aquel proyecto que diseñaste en la universidad? El de hoteles especializados en atención médica». Marina asintió, recordando los planos que había dibujado con tanto entusiasmo. «Un concepto híbrido entre hospital y hotel de lujo», explicó. «Espacios diseñados para que las familias puedan estar juntas durante los tratamientos médicos prolongados». «Exacto», continuó Alejandro, su voz ganando intensidad. «Podríamos transformar parte de nuestra cadena hotelera, crear espacios especialmente adaptados para familias que están pasando por lo que nosotros estamos viviendo ahora». Se volvió hacia don Eduardo. «Padre, ¿cuántas familias conoces que viajan a Valencia buscando tratamiento en nuestras clínicas privadas?». Don Eduardo comenzó a asentir lentamente, comprendiendo la visión de su hijo. «Podríamos asociarnos con las mejores clínicas», reflexionó. «Crear un nuevo modelo de negocio basado no solo en el lujo, sino en el cuidado integral de las familias». Carmen ya estaba tomando notas en su tablet. «El mercado para este tipo de servicios especializados es enorme», comentó, «y la historia personal detrás del proyecto le daría una autenticidad que ningún competidor podría igualar». Marina observaba a Alejandro con una mezcla de sorpresa y admiración. Este era el hombre del que se había enamorado años atrás, el que soñaba con hacer algo significativo con el legado de su familia. «Necesitarían un arquitecto especializado en diseño hospitalario», comentó casualmente. «El mejor», respondió Alejandro mirándola con intensidad. «¿Considerarías quedarte en Valencia? Los niños podrían recibir el mejor tratamiento aquí y tú podrías liderar todo el proceso de transformación de los hoteles». En ese momento, Pablo y Diego aparecieron en la puerta de la terraza. «¿Nos quedaremos en España?», preguntó Diego,
sus ojos brillando con esperanza. Pablo, aunque todavía débil, sonreía ante la perspectiva. Marina miró a sus hijos, a Alejandro, y finalmente a la ciudad que se extendía ante ellos. Valencia, con su mezcla única de tradición e innovación, podría ser el lugar perfecto para este nuevo comienzo. Tendríamos que reorganizar muchas cosas, dijo finalmente. Mi estudio en Los Ángeles, la escuela de los niños. Lo haremos paso a paso, respondió Alejandro, y por primera vez en años, Marina vio en sus ojos la humildad y la determinación que la habían enamorado. Esta vez, haremos las cosas bien. El otoño valenciano pintaba de oro los jardines del Turia, mientras Marina presentaba los primeros bocetos de la transformación del Hotel Ballester ante el Consejo Directivo. En las últimas semanas, el proyecto había evolucionado de una idea desesperada a un plan meticulosamente estructurado que prometía revolucionar la industria hotelera española. Cada suite estará equipada con la última tecnología médica, explicaba Marina, proyectando los planos en la sala de juntas. Pero el diseño mantendrá la calidez de un hogar. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, quien asentía con aprobación desde el otro lado de la mesa. Queremos que las familias sientan que están en un refugio, no en un hospital. Don Eduardo, que había estado inusualmente callado durante la presentación, finalmente habló. Los costos de renovación serán considerables, señaló, aunque su tono carecía de su habitual dureza. Y los Montoro han conseguido que varios inversores retiren su apoyo. Tengo una solución para eso, intervino Alejandro, levantándose de su asiento. He estado en contacto con varios fondos de inversión especializados en proyectos de innovación médica. Están interesados en el concepto. Hizo una pausa mirando a su padre. Pero quieren que demostremos nuestro compromiso personal con el proyecto. ¿Qué sugieren?, preguntó Carmen, quien había estado tomando notas detalladas durante toda la reunión. Alejandro respiró profundo antes de continuar. Quieren que vendamos los hoteles que no se adapten al nuevo concepto. Usar esos recursos para financiar la transformación del hotel principal y 2 propiedades más estratégicamente ubicadas cerca de los principales centros médicos. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Don Eduardo parecía estar luchando con una batalla interna. El imperio que había construido durante décadas se reduciría significativamente, pero también se transformaría en algo completamente nuevo. Hay algo más, añadió Marina, desplegando un nuevo conjunto de planos. He estado en contacto con mi estudio en Los Ángeles. Están interesados en establecer una sucursal aquí en Valencia, especializada en arquitectura hospitalaria. Podríamos crear una sinergia entre ambos proyectos. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y Diego entró corriendo, seguido por Pablo, quien, aunque todavía se movía con cierta precaución, mostraba una notable mejoría. ¡Mamá!, exclamó Diego. Pablo logró subir todas las escaleras hoy. Los ejecutivos sonrieron ante la interrupción, y don Eduardo aprovechó la oportunidad para observar a sus nietos. Pablo se parecía cada vez más a Alejandro, no solo en apariencia, sino en sus gestos y manera de hablar. Diego, por su parte, había heredado la creatividad y determinación de Marina. Lo siento, se disculpó la enfermera que los cuidaba, asomándose a la puerta. Pero Alejandro hizo un gesto desestimando la disculpa. No, que se queden, dijo, levantándose para abrazar a sus hijos. De hecho, esto es perfecto. Señores, estas son las razones por las que estamos transformando nuestra empresa. Marina observó la escena con una mezcla de emociones. Alejandro ya no era el hombre obsesionado con las apariencias y el poder que había conocido. En su lugar, había emergido alguien más auténtico, más humano. Alguien que entendía que el verdadero legado no se mide en números, sino en el impacto que dejamos en las vidas de otros. Tengo una propuesta más, dijo Alejandro, mientras Pablo se sentaba en sus rodillas. Quiero crear una fundación, una que ayude a familias con niños que padecen enfermedades cardíacas a acceder a tratamientos y alojamiento adecuado. Miró a su padre significativamente. Podríamos llamarla Fundación Ballester. Don Eduardo se quitó las gafas y se frotó los ojos, tratando de disimular su emoción. Tu madre, dijo finalmente, estaría orgullosa. Se levantó lentamente de su silla.
Vendamos los hoteles que haga falta. Es hora de que el nombre Ballester signifique algo más que lujo y exclusividad. Marina se acercó a la ventana, observando la ciudad que poco a poco se había vuelto a convertir en su hogar. Los antiguos temores y resentimientos se iban desvaneciendo, reemplazados por una esperanza cautelosa. Quizás, pensó, las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino necesarias. El doctor Vidal llamó esta mañana, comentó Pablo, interrumpiendo sus pensamientos. Dice que mis últimos resultados son buenos. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza, y Marina notó que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. En ese momento, todos los presentes entendieron que estaban siendo testigos de algo más que una transformación empresarial. Estaban viendo el nacimiento de un nuevo tipo de legado familiar. La noticia de la transformación de los hoteles Ballester se extendió rápidamente por Valencia. Los periódicos locales, que semanas atrás habían publicado titulares escandalosos sobre la boda fallida, ahora destacaban la innovadora visión empresarial de la familia. La historia de Pablo y su condición cardíaca, manejada con discreción pero sin ocultamientos, había tocado una fibra sensible en la comunidad. Marina se encontraba en su nueva oficina, instalada en el ático del Hotel Ballester, revisando los correos de su equipo en Los Ángeles, cuando Elena Montoro solicitó verla. La sorpresa inicial dio paso a la curiosidad, y Marina accedió a recibirla. «Sé que esto puede parecer extraño», comenzó Elena, más delgada y pálida que en su último encuentro en la catedral. «Pero necesitaba hablar contigo». Se sentó frente al escritorio de Marina, sus manos jugando nerviosamente con su bolso. «Mi padre está furioso por la transformación del hotel. Dice que es una locura empresarial, pero...» «¿Pero?», animó Marina suavemente. Elena levantó la mirada, y por primera vez las dos mujeres se vieron realmente la una a la otra, no como rivales, sino como personas. «Mi hermano menor nació con una cardiopatía», reveló Elena. «Mis padres siempre lo mantuvieron en secreto, enviándolo a tratamientos en el extranjero. La vergüenza, el estigma, lo destruyó emocionalmente». Hizo una pausa, controlando sus emociones. «Lo que están haciendo aquí, transformando el hotel, creando espacios donde las familias puedan estar juntas durante los tratamientos, es importante». Marina sintió que algo se suavizaba en su interior. «¿Tu hermano?», dejó la pregunta en el aire, temiendo la respuesta. Elena negó con la cabeza. «Está en Suiza, en una clínica, alejado de todos, convencido de que su condición es una vergüenza familiar». En ese momento, Alejandro entró en la oficina, deteniéndose en seco al ver a Elena. El silencio que siguió estuvo cargado de palabras no dichas y disculpas pendientes. «Elena», dijo finalmente Alejandro, «no esperaba verte aquí». Su voz sonaba diferente, más suave, sin el filo de arrogancia que una vez la había caracterizado. «Les estaba contando sobre Miguel», explicó Elena, y Alejandro asintió, recordando las pocas veces que había oído mencionar al hermano menor de los Montoro. «Quiero ayudar», continuó Elena. «Si mi padre no lo entiende es su problema, pero yo sí lo entiendo». Marina y Alejandro intercambiaron miradas. «Necesitamos a alguien que dirija el programa de relaciones con las familias», sugirió Marina. «Alguien que entienda personalmente por lo que están pasando». La conversación fue interrumpida por la llegada de Pablo y Diego, que regresaban de su sesión de fisioterapia. Al ver a Elena, se detuvieron, pero ella les sonrió con genuina calidez. «¿Sabes?», dijo Diego, siempre el más extrovertido, «mamá dice que vas a trabajar con nosotros». «Si me aceptan», respondió Elena, y por primera vez en semanas, su sonrisa alcanzó sus ojos. Pablo se acercó a ella, estudiándola con la intensidad que había heredado de su padre. «¿Tienes experiencia con hospitales?», preguntó seriamente, haciendo que todos los adultos contuvieran una sonrisa. «Mi hermano», explicó Elena con suavidad, «es como tú, y durante mucho tiempo nadie entendió lo que necesitábamos como familia». Se arrodilló para estar a la altura del niño. «Por eso quiero ayudar a que otras familias tengan lo que nosotros no tuvimos, un lugar donde estar juntos, donde no tengan que esconderse». Don Eduardo, que había estado observando la escena desde la puerta, finalmente entró en la oficina. «Los Montoro siempre han sido más que socios comerciales», dijo,
su voz cargada de significado. Quizás es hora de sanar más que solo las heridas comerciales. Marina observó cómo la tensión abandonaba los hombros de Alejandro. La presencia de Elena, lejos de ser una amenaza, se había convertido en un puente inesperado hacia la sanación. No solo para los niños y sus condiciones cardíacas, sino para todas las familias que habían sido heridas por secretos y prejuicios. «Bienvenida al equipo», dijo finalmente Marina, extendiendo su mano hacia Elena. «Tenemos mucho trabajo por delante». La transformación del Hotel Ballester no era solo física, era un cambio en la forma de ver el mundo, de enfrentar las adversidades, de construir puentes donde antes había muros. Mientras el sol de la tarde bañaba Valencia en tonos dorados, Marina pensó en cómo los caminos de la vida a veces toman giros inesperados. Lo que había comenzado como un acto de venganza se había transformado en una oportunidad de sanación para todos los involucrados. Y quizás, pensó mientras observaba a sus hijos interactuar con Elena, ese era el verdadero significado del éxito. Las obras de renovación del Hotel Ballester avanzaban a buen ritmo cuando una noticia inesperada sacudió los cimientos del proyecto. Carmen irrumpió una mañana en la oficina de Alejandro con un informe que había estado archivado durante años en los registros antiguos del hotel. «Encontré esto mientras digitalizábamos los documentos antiguos», explicó, entregándole una carpeta amarillenta. «Creo que deberías verlo antes de que continuemos con la siguiente fase del proyecto». Alejandro abrió la carpeta y comenzó a leer. Su rostro palideció gradualmente. El informe detallaba una serie de inversiones realizadas 2 décadas atrás, cuando el hotel original fue transformado en la cadena actual. Entre los inversores iniciales figuraba el nombre del padre biológico de Alejandro. «¿Has verificado esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen asintió. «Lo he contrastado con los registros bancarios de la época. Tu padre biológico no solo tenía la misma condición cardíaca, sino que fue uno de los principales inversores del hotel. Cuando falleció, don Eduardo compró su parte y te adoptó». La revelación golpeó a Alejandro como una ola. Todo lo que creía saber sobre su historia familiar se tambaleaba. Necesitaba respuestas y solo una persona podía proporcionarlas. Encontró a don Eduardo en el jardín del hotel, supervisando la construcción del nuevo pabellón médico. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó sin preámbulos, mostrándole el informe. «Mi padre biológico no era solo un inversor más, ¿verdad?». Don Eduardo se quitó las gafas lentamente, su rostro mostrando el peso de décadas de secretos. «Antonio Herrera era mi mejor amigo», confesó finalmente. «Construimos este hotel juntos desde los cimientos. Cuando su condición cardíaca empeoró, me hizo prometer 2 cosas: que cuidaría de su inversión y de su hijo». Marina, que había estado supervisando los planos de renovación cerca de allí, se acercó al notar la tensión en la escena. «¿Qué sucede?», preguntó, preocupada por la palidez de Alejandro. «Mi padre biológico», explicó Alejandro, su voz temblorosa, «era copropietario del hotel. Todo este tiempo parte de esto era realmente mío por derecho de nacimiento». Se volvió hacia don Eduardo. «¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no decirme la verdad cuando aparecieron Marina y los niños?». «El miedo», respondió don Eduardo, envejecido de repente. «Miedo a perderte, a que pensaras que solo te adopté por el hotel. Antonio era más que un socio, era como un hermano para mí. Cuando nos dijo que estaba enfermo, que no le quedaba mucho tiempo, prometí proteger su legado, protegerte a ti». Elena, que se había convertido en una parte integral del equipo, llegó con nuevos documentos para la fundación. Al ver la escena, se detuvo, pero Marina le hizo un gesto para que se acercara. «Creo que todos necesitamos escuchar esta historia», dijo Marina suavemente. «Antonio tenía una visión diferente para el hotel», continuó don Eduardo. «Quería crear un lugar que fuera más que lujo y prestigio. Hablaba de un espacio donde las personas pudieran sanar, no solo hospedarse». Sus ojos se humedecieron. «Cuando enfermó, me obsesioné con mantener el hotel financieramente exitoso, olvidando su verdadera visión». Pablo y Diego, que regresaban de su clase de natación terapéutica, se unieron al grupo. Pablo, cada vez más fuerte gracias al tratamiento, se acercó a su padre.
¿Estás triste?, preguntó con la intuición propia de los niños. Alejandro abrazó a su hijo, encontrando consuelo en su presencia. No triste, respondió, solo sorprendido. A veces la vida nos muestra que nuestro destino estaba escrito en lugares que no podíamos ver. Marina tomó los planos que había estado revisando. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo, desplegándolos sobre una mesa cercana. Sin saberlo, hemos estado diseñando exactamente el tipo de lugar que tu padre biológico soñaba. Elena asintió, añadiendo, no es coincidencia. Algunas visiones son tan poderosas que encuentran su camino a través de generaciones. Don Eduardo se acercó a Alejandro poniendo una mano temblorosa sobre su hombro. Perdóname por no habértelo dicho antes. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad estaba protegiendo mis propios miedos. No hay nada que perdonar, respondió Alejandro, comprendiendo finalmente que el verdadero legado no estaba en los documentos ni en las propiedades, sino en la visión de transformar vidas que había heredado sin saberlo. Carmen, que había permanecido en silencio, añadió, hay más documentos, cartas personales de Antonio. Las encontré en la caja fuerte antigua. Alejandro la miró, agradecido por esta conexión inesperada con su pasado. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, la familia permaneció reunida en el jardín, unidos no solo por los lazos de sangre o adopción, sino por una visión compartida que trascendía generaciones. El Hotel Ballester no era solo un negocio familiar, era el cumplimiento de un sueño que había esperado décadas para realizarse. El invierno valenciano trajo consigo una serie de cambios que nadie hubiera podido predecir meses atrás. El Hotel Ballester, ahora rebautizado como Ballester Medical Resort and Wellness Center, se preparaba para su reinauguración. Las antiguas suites de lujo se habían transformado en espacios acogedores que combinaban la elegancia con la funcionalidad médica, y el jardín donde Antonio Herrera alguna vez soñó con un lugar de sanación, ahora albergaba un moderno centro de rehabilitación. Marina supervisaba los últimos detalles de la decoración cuando encontró a Alejandro en la nueva biblioteca del hotel leyendo las cartas de su padre biológico. «Escucha esto», dijo él, su voz cargada de emoción. En su última carta a don Eduardo, escribió: «El verdadero lujo no está en los mármoles ni en los candelabros, sino en el confort que podemos brindar a quienes más lo necesitan». Tenía razón, respondió Marina, sentándose junto a él. En los últimos meses, su relación había evolucionado hacia algo nuevo, más profundo que el amor juvenil que una vez compartieron. ¿Has leído la lista de reservas para la apertura?, preguntó, cambiando de tema. Alejandro asintió. Familias de toda Europa. Elena ha hecho un trabajo increíble con el programa de acompañamiento. Se detuvo un momento, recordando algo. ¿Sabías que su hermano Miguel ha aceptado venir? Será uno de nuestros primeros huéspedes. La noticia de que Miguel Montoro, el hermano menor de Elena, había decidido recibir tratamiento en el Ballester Medical Resort había sido una victoria personal para todo el equipo. El señor Montoro, aunque todavía reticente, había comenzado a mostrar signos de reconciliación, especialmente después de que varios inversores internacionales mostraran interés en el innovador concepto. Pablo y Diego irrumpieron en la biblioteca, seguidos por don Eduardo. «¡Papá!», exclamó Diego. «El doctor Vidal dice que Pablo puede nadar en la nueva piscina terapéutica». La noticia era más que bienvenida. La condición de Pablo había mejorado significativamente bajo el nuevo régimen de tratamiento. «Y no solo eso», añadió don Eduardo, sus ojos brillando con orgullo. «El equipo médico quiere que el caso de Pablo sea parte de un estudio sobre el impacto del entorno familiar en la recuperación cardíaca». Carmen entró con una tableta en la mano. «Los periodistas están llegando para el recorrido previo a la inauguración», anunció. «Y hay algo más». Mostró un correo electrónico en la pantalla. «La Asociación Internacional de Hoteles Médicos quiere que presentemos nuestro modelo en su próxima conferencia en Ginebra». Elena, que se había convertido en una presencia constante y bienvenida en la familia, apareció con Miguel. Era la primera vez que el joven Montoro se dejaba ver en público en Valencia, y su presencia era un testimonio del cambio que estaban logrando.
Miguel tiene una propuesta, anunció Elena. Su hermano, aunque visiblemente nervioso, dio un paso adelante. Me gustaría formar parte del programa de mentores para pacientes jóvenes, dijo. Si me aceptan. Marina miró a su alrededor, observando cómo todas las piezas parecían encajar perfectamente. Los niños jugaban cerca de la ventana, Pablo cada vez más fuerte, Diego siempre protector. Alejandro había encontrado su verdadero propósito en el legado de dos padres, uno que le dio la vida y la visión, otro que lo crió y lo protegió. Don Eduardo parecía más en paz consigo mismo que nunca, liberado del peso de los secretos. ¿Sabes?, dijo Marina a Alejandro mientras observaban a la familia reunida. Cuando recibí tu invitación a la boda, pensé que era el final de nuestra historia. Nunca imaginé que sería el comienzo de algo mucho más grande. Alejandro tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, respondió, aunque a veces tome algunos desvíos. Don Eduardo se acercó a ellos, sosteniendo una fotografía antigua. En ella, un joven Antonio Herrera sonreía frente al edificio que se convertiría en el primer Hotel Ballester. Tu padre estaría orgulloso, dijo a Alejandro, no solo por el hotel, sino por el hombre en que te has convertido. Mientras el sol de la tarde bañaba la biblioteca en tonos dorados, la familia Ballester, en todas sus ramificaciones y conexiones, se preparaba para un nuevo capítulo. El hotel, que una vez fue símbolo de exclusividad y prestigio, se había transformado en un faro de esperanza para familias que, como la suya, buscaban no solo sanación física, sino también la fortaleza que viene de permanecer unidos en los momentos más difíciles. La inauguración del Ballester Medical Resort and Wellness Center se había convertido en el evento más comentado de Valencia. La prensa internacional se agolpaba en la entrada, mientras personalidades del mundo médico y hotelero llegaban para ser testigos de una revolución en la industria de la hospitalidad. Marina observaba todo desde el nuevo jardín terapéutico en la azotea, un espacio que había diseñado inspirándose en los jardines colgantes del antiguo Hospital de Valencia. Pablo y Diego jugaban cerca, ayudando a colocar las últimas plantas aromáticas con la paisajista. Su hijo mayor, cada vez más fuerte gracias a los tratamientos innovadores, ahora podía mantener el ritmo de su hermano en muchas actividades. Es increíble cómo ha cambiado todo en un año, dijo Elena, uniéndose a Marina en la terraza. Su relación, que había comenzado con tensión y desconfianza, se había transformado en una amistad sólida. Miguel está nervioso por su discurso, añadió, refiriéndose a la presentación que su hermano daría sobre el programa de apoyo entre pacientes. Alejandro apareció en la terraza, vestido con un traje elegante, pero sin la rigidez que antes lo caracterizaba. Los primeros huéspedes están llegando, anunció. Familias de toda Europa, incluso algunas de América Latina. Su voz transmitía un orgullo diferente al de antes, no basado en el prestigio social, sino en el impacto real que estaban teniendo en las vidas de otros. Don Eduardo, que había estado supervisando los últimos detalles en el lobby, subió a la terraza apoyado en su bastón. Su reciente problema de salud lo había obligado a reducir su ritmo de trabajo, pero también le había permitido reconectar con su familia de una manera más profunda. Acabo de recibir una llamada del señor Montoro, anunció, provocando que todos prestaran atención. Las relaciones con el patriarca de los Montoro habían permanecido tensas desde la boda fallida. Viene a la inauguración, continuó don Eduardo. Dice que quiere ver por sí mismo en qué hemos convertido su inversión. La noticia provocó diferentes reacciones. Elena contuvo la respiración, Miguel, que acababa de unirse al grupo, palideció ligeramente, y Alejandro instintivamente buscó la mano de Marina. «Que venga», dijo Marina con serenidad. «Le mostraremos que algunas veces los mejores negocios nacen del corazón, no de las calculadoras». Alejandro la miró con admiración, recordando por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Carmen subió apresuradamente a la terraza. «Los representantes de la OMS acaban de llegar», anunció, «y traen una sorpresa». Detrás de ella apareció un equipo de médicos internacionales, encabezados por una doctora que Marina reconoció inmediatamente. «¿Doctora Chen?», exclamó sorprendida.
La médica que había tratado a Pablo en Los Ángeles sonrió acercándose al grupo. «No podía perderme esto», dijo. «Lo que han creado aquí es exactamente lo que necesitábamos en el campo de la medicina familiar». Pablo corrió hacia la doctora, seguido por Diego. «Mire cuánto he mejorado», exclamó, demostrando su punto con una pequeña carrera por la terraza. La doctora Chen observó a su antiguo paciente con satisfacción profesional. «No es solo la mejora física», comentó la doctora. «Es todo el ambiente que han creado aquí. La combinación de atención médica de primera clase con un entorno que permite a las familias mantenerse unidas durante el tratamiento es revolucionario». El señor Montoro llegó en ese momento a la terraza, su presencia causando un silencio momentáneo. Observó el jardín terapéutico, las instalaciones médicas integradas discretamente en el diseño y finalmente a sus hijos. Miguel, que había ganado confianza en los últimos meses, fue el primero en acercarse a su padre. «Papá», dijo con voz firme, «bienvenido a nuestro nuevo proyecto». Elena se unió a su hermano, y por primera vez en años, el señor Montoro miró a sus hijos sin la sombra de la vergüenza o la decepción. Don Eduardo se acercó a su antiguo socio comercial. «Antonio tenía razón», dijo, refiriéndose al padre biológico de Alejandro. «El verdadero éxito no se mide en números, sino en vidas transformadas». Mientras los invitados comenzaban a llegar para la ceremonia de inauguración, Marina observó a su familia expandida, sus hijos jugando con otros niños que llegaban para tratamiento, Alejandro discutiendo planes futuros con médicos internacionales, Elena y Miguel reconciliándose con su padre, don Eduardo finalmente en paz con las decisiones del pasado. El sol de Valencia brillaba sobre el nuevo Ballester Medical Resort, y Marina supo que estaban escribiendo no solo un nuevo capítulo en la historia de la hotelería, sino en la forma en que el mundo entiende la sanación. A veces, pensó, los mayores triunfos nacen de nuestros momentos más difíciles. Un año después de la inauguración del Ballester Medical Resort and Wellness Center, la terraza del edificio se había convertido en el escenario de una celebración íntima pero significativa. Pablo celebraba su 10º cumpleaños, rodeado no solo de su familia, sino también de otros niños que habían encontrado esperanza y sanación en el centro. Marina observaba a sus hijos jugar con los nuevos amigos que habían hecho entre los pacientes del resort. Pablo, cuya condición cardíaca ahora estaba estable gracias a los tratamientos innovadores desarrollados en el centro, corría y reía con una libertad que antes parecía imposible. Diego, siempre protector, había encontrado su propia vocación ayudando a otros niños a adaptarse a su estancia en el resort. Alejandro se acercó a Marina, entrelazando sus dedos con los suyos. Su relación había florecido nuevamente, esta vez construida sobre una base de honestidad y propósito compartido. «¿Recuerdas cuando te envié aquella invitación a la boda?», preguntó con una sonrisa autocrítica. «Quería presumir, demostrar que había triunfado sin ti». «Y mira dónde estamos ahora», respondió Marina apoyando su cabeza en su hombro. El éxito que habían alcanzado era diferente al que cualquiera de los dos había imaginado, pero infinitamente más satisfactorio. Don Eduardo, que ahora pasaba la mayor parte de su tiempo en el jardín terapéutico, escribiendo sus memorias, se unió a ellos. «Antonio estaría orgulloso», dijo, refiriéndose al padre biológico de Alejandro, «no solo por el resort, sino por la familia en que nos hemos convertido». Elena apareció con Miguel, ambos transformados por el año transcurrido. El programa de apoyo entre pacientes que Miguel había iniciado se había convertido en un modelo internacional, y Elena había encontrado su verdadera vocación dirigiendo la Fundación Ballester. «Papá viene de camino», anunció Elena. El señor Montoro, que inicialmente había sido escéptico sobre la transformación del hotel, ahora era uno de sus más firmes defensores. Su propia transformación, de empresario implacable a abuelo cariñoso, era un testimonio más del poder sanador del lugar. Carmen se acercó con una tableta, como siempre pendiente de los detalles del negocio. «Los resultados del primer año son extraordinarios», informó. «No solo en términos financieros, sino en impacto social. Hemos atendido a familias de 27 países diferentes.
Y cada una de esas familias tiene una historia, añadió Marina, observando a los niños jugar. Como la nuestra. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. Pablo se acercó corriendo a sus padres, seguido por Diego. «Miren lo que hicimos», exclamó, mostrando un dibujo elaborado. Era un plano, sorprendentemente detallado para su edad, de un nuevo jardín que querían proponer para el área pediátrica del resort. «Tiene tu talento», dijo Alejandro a Marina, admirando el trabajo de sus hijos. «Y tu visión», respondió ella, recordando los sueños que Antonio Herrera había plasmado en sus cartas. El señor Montoro llegó a la terraza, cargando regalos para Pablo y saludando afectuosamente a todos. La tensión que una vez había caracterizado las reuniones familiares se había transformado en una calidez genuina. «¿Saben?», dijo don Eduardo, observando a la familia reunida. «Durante años pensé que el éxito se medía en números y prestigio. Pero mírenlos», señaló a los niños jugando, a las familias reunidas, al equipo médico que se había convertido en parte de su familia extendida. «Esto es el verdadero éxito». Marina sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos mientras Alejandro la abrazaba por detrás. Todo lo que había sucedido, desde aquella invitación vengativa hasta este momento de felicidad compartida, había sido parte de un viaje que ninguno de ellos podría haber anticipado. «El amor», dijo suavemente, «tiene una forma curiosa de encontrar su camino». Alejandro asintió, comprendiendo el profundo significado de sus palabras. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, bañando la terraza en tonos dorados, la familia Ballester Rivera celebraba no solo el cumpleaños de Pablo, sino el triunfo del amor sobre el orgullo, de la esperanza sobre el miedo y de la verdad sobre las apariencias. El Hotel Ballester se había transformado, al igual que todos ellos, en algo más grande que sí mismo, un testimonio de que las segundas oportunidades existen, de que el verdadero éxito se mide en sonrisas y corazones sanados, y de que el amor, cuando es auténtico, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino generaciones enteras.